muy interesante este programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a charlar de lo nuestro, Pastrana. A ver, quiero hablar con vos, hoy es un día muy especial porque tenés a los gremios, digamos, del transporte parando, pero bueno, vos tenés mucha información, idea, laburás de eso, del tema, cómo vienen los ingresos de los trabajadores. No es lo mismo quien puede ser defendido en un sindicato, quien es monotributista, quien está en la informalidad, quien es estatal. A ver, yo tengo acá todos los gráficos que me fuiste dando. ¿Querés arrancar por este? Yo los veo acá muy en mini y tal vez te ponga algo que no están en un orden, pero bueno, lo vamos encontrando el orden. ¿Te querés arrancar por acá? Sí. Escuche, porque acá lo que vamos a hablar con Pastrana, que ustedes ya lo conocen, estuvo acá, es información pura. No es nada, es información data dura, a ver de qué está pasando. Bien. Lo primero que hay que decir siempre cuando hablamos de ingresos y sobre todo en estas épocas, ¿sí? Para narrar lo que viene pasando, es aclarar lo primero que dijiste. Nosotros hoy estamos no solamente en términos de nivel, ¿sí? De cambios que hubo en los últimos meses, sino también en términos de comportamiento en una segmentación muy grande o fragmentación muy grande en el mercado de trabajo. ¿Sí? Fragmentación, que significa que hay fragmentos en distintos lugares del mercado de trabajo que no solamente que vienen distintos y que tienen niveles distintos, sino que se comportan distintos hacia adelante. Eso es clave, porque si no uno se marea. Entonces uno cree que puede hacer generalizaciones y decir, oh, bueno, esto viene así, y en realidad cuando uno dice viene así, estás hablando del 30%. Y del otro estás hablando del 40%, en el otro estás hablando del 10%. Entonces, muchas veces tanto en lo que uno ve de las declaraciones de los funcionarios como en los análisis que se hacen así de buenas a primeras, es decir, muy rápido, muchas veces hay confusiones. Lo primero que hay que decir es, che, mira, vamos a analizar el segmento que yo siempre digo, el mercado de trabajo se organiza centralmente a partir del segmento más importante, que son los que mejor están en esta situación. Por ahí en otras no, pero en esta, que son, como vos decías, los asalariados del sector privado que tienen paritarias. ¿Por qué en esta situación? Y porque hay inflación. Entonces, si vos te retrasás en aumentos, hoy estás perdiendo 3,5% en un mes, que es un montón. En términos históricos, te retrasó 2 meses, 7% es un montón de caída de ingreso real. ¿Sí? Obviamente que si eso pasaba hace 6 meses, la caída era más grande porque había más inflación. Pero hoy sigue siendo un factor muy, muy relevante a la hora de analizar de quién carajo estamos hablando. ¿Estamos hablando de un monotributista o estamos hablando de un asalariado que tiene paritarios? Bien. Claro. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo 4 indicadores que hablan de lo mismo, de ese segmento, del segmento de asalariados privados registrados, que en general tienen paritarias. Están cubiertos en el 80% más o menos con paritarias. ¿Qué le pasa? ¿Que son cuántos? ¿6,5 millones de argentinos? Exacto, 6,5 millones de argentinos, que son los del famoso CIPA. ¿Sí? Ahí que tenés en la línea amarilla, es el indicador que mejor da, que son los ingresos de esos trabajadores medidos por lo que efectivamente cobraron. Por lo que efectivamente cobraron. Fíjate qué paradójico, que es que esos ingresos que efectivamente cobraron tienen un comportamiento distinto al resto de los indicadores. Sí, eso me doy cuenta. Pero fíjate que son parecidos al azul. ¿Sí? Son parecidos al azul. Este gráfico a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy de River. Entonces, como vengo dolido por ayer y tengo lo que quiero mover ahora, y encima de Boca. Pero esos dos, el amarillo y el azul, van juntos, que son el IS registrado, el índice de salario del INDEC registrado privado, y el CIPA. Van más o menos juntos, muestran un comportamiento parecido. Cayeron mucho y después se recuperaron. El verde es el RIPTE, que yo digo, ojo, con este indicador es el más sucio de todos, porque en realidad no está reflejando lo que le pasa a los privados, sino un promedio público-privado, y encima no toma lo que efectivamente cobraron, sino los aportes, la cantidad de plata que hicieron, en términos reales, que hicieron los asalariados por los aportes personales, que como tuvo cambios en los topes, eso se movió mucho, para abajo al principio y para arriba, por eso subestima y después sobreestima el aumento. Entonces el verde saquémoslo, analicemos los de Boca, el amarillo y el azul vienen juntos. ¿Qué pasó? El amarillo creció, bajó inicialmente, más que el rojo, que es el que seguimos nosotros, que es el de paritarias, ¿sí? Bajó y después subió más rápido que el de paritarias. ¿Qué está reflejando eso? Que al principio lo que efectivamente cobraron los trabajadores no son lo que negociaron las paritarias y después cobraron más. Es decir, se retrasaron los aumentos. Se retrasaron los aumentos. O sea, primero se retrasaron y después efectivamente se dieron. Esa es la hipótesis que hay detrás de ese comportamiento. Ahora,
Después lo otro que aparece es, che, mirá, todos los indicadores que yo decía en abril, en marzo, abril, yo decía, che, ojo que a mí me están dando que todos los indicadores están subiendo todos. Con lo cual, sin lugar a dudas, el salario de este segmento está creciendo, no hay dudas. Entonces vos ves, abril, mayo, junio viene creciendo, no hay duda. Sí. Julio, alerta. Hay uno que me dio estancamiento, alerta. Es de paritarias. Me dan que las paritarias se clavan en julio, me dan que se clavan en agosto. Fíjate, el rojo da... El rojo. El rojo, pim. Uy, mira qué pasa. Y yo escribo, digo, che, ojo que acá me parece que el CIPA va a dar caída el mes que viene. ¿Por qué? Porque vos lo que negociás hoy lo cobrás el mes que viene. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Claro, se me planchó en julio y mira, el CIPA, pum, cae en agosto. El amarillo. Entonces, el amarillo, cae en agosto. Con lo cual lo que efectivamente cobraron en términos reales cayó. Es decir, cobrar venía muy rápido y cayó. Entonces, claro, en promedio, ¿qué te está pasando? Bueno, en promedio lo que yo digo en términos estilizados es venía creciendo y recuperándose el salario privado registrado porque las paritarias estaban dando 7, 6 y eso se reflejaba en lo que iban cobrando y de repente, ¿qué pasó? Empezaron a negociar al 4, 3,5. Claro. Efectivamente empezaron a negociar en promedio al 4, 3,5, se fue ese parate que ves en julio, agosto. Sí, y que lo vas a ver en septiembre, si la inflación no cae, hay que ver si cae en octubre, si cae octubre, 3, veremos. Sí. Pero 3,5 te da que, si este gráfico lo tiras un mes más, te da que sube muy poquito. Sí, en septiembre, claro, que es 0,3, 0,4. Con lo cual. Para vos, ¿cuál es el que mejor refleja la plata que tiene el trabajador, esos 6,5 millones de personas? ¿Cuál es el que mejor refleja si gana o pierde? Si va ganando o va perdiendo, ¿el amarillo, el azul o el rojo? Yo creo que en términos efectivos de lo que cobraron, siempre es el amarillo. El CIPA. Siempre es el amarillo. Sí, okay, pero, ojo, ¿por qué? Porque el amarillo es un promedio. Todos son un promedio. Sí. Todos son un promedio. Pero, por ejemplo, imagínate si aceiteros y bancarios, que son dos sectores que cobran mucho, que además claro, les está yendo bien, esos que cobran mucho ponderan más, porque hay mucha plata. ¿Entendés? Claro. Entonces, cuando vos haces el promedio, ponderan mucho, porque el salario de ese segmento es alto, entonces pondera más. Y eso te pega un salto. Si a esos sectores le da, es decir, si aumenta la desigualdad, por ahí te da crecimiento, pero solamente porque los salarios altos están creciendo más rápido. Claro, está bien. Y eso es pasar lo que está pasando, Claudio. Ahí aparece otro punto. Pero para cerrar esto, para mí, lo que está pasando es que venía creciendo y se estancó el salario real. ¿Qué tiene detrás eso? ¿Qué tiene detrás? Inercia inflacionaria tiene atrás, básicamente. Es decir, la inflación venía cayendo rápido, ¿sí? Se estancó en 4 y después cuando sigue cayendo de 4, tuvo 3, 4 meses en 4, cuando cae 3,5. Entonces ese 0,5 en el marco de paritarias que empiezan a caer nominal, te da que el crecimiento real es muy, muy bajo. Y eso tiene que ver con esta inercia, es decir, la inflación cae muy poquito y los aumentos salariales se dan mirando la inflación presente o futura, no pasada. ¿Sí? No claro, pasada. Claro, sí. Aumentan al 7, como no quiero recuperar. Nadie puede recuperar, todos los gremios están mirando para adelante. Hay una pauta salarial implícita en donde los gremios no negocian mucho más de lo que, o sea, no recuperan, sino que van con la inflación. Y eso hace que haya estancamiento del salario real. Claro, o sea que hoy por hoy esos trabajadores en promedio pueden decir, y mira, yo por la línea amarilla, yo prácticamente recuperé lo que tenía en noviembre de 2023, pero el riesgo es que, bueno, eso se estanque, digo, porque... Sí, se está estancando. De hecho, si uno se pone duro, como vos decís, dato, el CIPA cayó en agosto, con lo cual hasta uno puede decir que cayó. No claro, sí. O sea, la dinámica que venía de crecimiento se frenó seguro. Yo trato de decir estilizadamente, porque yo le creo mucho el indicador que hacemos nosotros, porque lo hacemos nosotros básicamente hace bastante tiempo. Che, acá yo veo estancamiento y de repente empiezo a ver que cómo todo se va frenando. Entonces, estancó, ¿entendés? Ahora, después aparece el otro, lo demás, ¿no? Uno, ojo, hay un tema de léxico de las palabras. Cuando uno dice los salarios se recuperaron en el nivel de noviembre, siempre es clave entender que llegaron al nivel de noviembre, pero no recuperaron. Hay una cosa de léxico, porque uno dice recuperaron. Sí, llegaron al nivel anterior, pero todo lo que perdieron, lo perdieron y no recuperaron nada. Digamos, hay algo ahí muy importante para entender la dinámica macro, porque si no, ahí es donde nos perdemos. Decimos, no, se recuperó. No, mirá, se recuperó si hubiesen, y ahí lo tenés bastante claro, mirá cómo venían, mirá cómo cayeron y mirá dónde están. ¿Sí? Entonces, eso es gráfico más largo. Claro, cuando agarras
decís, che, el salario ese que está 100 en noviembre, donde se juntan todas las líneas, es el salario más bajo de los últimos 12 años. ¿Sí? Wow. Es el salario más bajo de los últimos 12 años. Compatible con una pobreza de 42%. Y ahí aparece... ¿En dónde estás viendo el salario de los últimos 12 años? ¿Cuál? ¿La amarilla, la azul, la roja o la verde? No, en el mejor de todo, que es el CIPA. En el que amarillo. Mejor. En el amarillo. Vos lo extendés, te lo puedo mandar ahora si querés, si lo ponemos. Ese salario, ese gráfico, es, cuando lo ves en términos de perspectiva, decís, claro, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que el gobierno, cuando arranca, tenía una situación frágil ya. Y ahí aparece una discusión importante. Eso es, porque déjame hacer un punto ahí. El amarillo en enero del 23, parémonos en enero del 23, y era el peor de los últimos 11 años. Sí, 12. Así a grosso modo, ¿no? Veo que está un poquito más arriba, pero más o menos. Eso, es increíble. O sea que venimos consecutivamente de 11 años, ahora 12, de ingresos de los trabajadores, de la crema de los trabajadores, de los que están defendidos por paritarias, que no han tenido recuperación en los últimos 12 años. No, no solo que no tuvieron recuperación, sino que vienen cayendo bajo escalones. Vos pensás que hay una discusión que es súper interesante para los que nos gusta esto, ¿no? Mi tesis de maestría es sobre esto, ¿no? Dinámica de precios y salarios. Que es, dinámica de precios y salarios. Es decir, pero verá, ¿cómo se comportan los salarios reales cuando hay alta inflación y cuando hay baja inflación? Entonces, hay una cosa que está en el sentido común, que vos bajás la inflación y todo se recupera. Y no pasa eso siempre. No es automático. Es lo que estamos viendo ahora. Vos decís, esperá, cuando la inflación era, mirá, Fede, yo te voy a contar una cosa, Claudio, yo te voy a contar una historia. Mirá, en marzo la inflación era 10 puntos. ¿Sí? En abril era 8,8. Mirá la velocidad de la línea amarilla. ¡Wow! Venía creciendo como loco. 8,8 de inflación. Che, ¿y qué pasó en agosto? No, en agosto la inflación es mucho más baja. Olvídate, es 4, la mitad. Bajó el salario real. Uy, ¿qué pasó? Bueno, la dinámica de precios y salarios no es automática. Y eso lleva a una discusión que también, que me parece que hace al programa y a lo que está pasando, que es que justamente el punto de inicio es bajo y tiene niveles de pobreza e indigencia históricamente altos. ¿Sí? O sea, el programa arranca en una situación de mucha fragilidad económico-social. Está vinculado a los salarios bajos, en donde la crema está mal. Pero además de que la crema está mal, los de abajo están mucho peor, por supuesto. ¿Sí? Claro. Y eso hace que el punto de inicio del programa sea muy frágil en términos socioeconómicos. Con lo cual, cuando vos decís, bueno, no, pará, yo leo en las notas de diario, decís, esperá, los especialistas dicen que recién en 2026, con suerte, la pobreza, si la economía mantiene bajos los niveles de inflación y crece, en 2026 llegaríamos a los niveles de pobreza de arranque. Y decís, pero pará, los niveles de pobreza de arranque eran 42%. Claro, Son niveles muy altos, ahí hay otro gráfico de pobreza. Los niveles son muy altos, pero además son con una economía que tenía 250% de inflación. Entonces vos me decís, ¿cómo puede ser que la pobreza sea, después de, no sé, apostar a un año de baja inflación, después de un año de inflación llegás a la pobreza que tenías cuando tenías 250% de inflación? Claro. Y efectivamente, eso puede pasar. Igual si, pará, esto es un problema grande. Hay uno más de pobreza. Pero, me parece que no tenía acá espacio para meterlo y fue el único que dejaba afuera. Te mandé un montón de gráficos. Esto es interesante, ¿no? También cómo, por un lado, los privados tienden a recuperar lo perdido, como decíamos antes, lo perdido. A llegar al nivel anterior. No recuperan nunca lo perdido. Lo perdido lo perdieron, pueden llegar al nivel que tenían antes. Es el problema del léxico. Sí. Es difícil la situación. Porque uno dice recuperar lo perdido y dice, bueno, ahora están mejor. No. Recién están llegando al nivel anterior. Claro, sí. Y acá tenés los públicos. ¿Y cuánto perdieron los públicos? Perdieron, estaban en 100. Y nunca llegaron al nivel anterior. Están clavados en 18. Fíjate la línea cómo está así. Fíjate lo confuso que son las publicaciones de los datos. Cuando vos ves el índice de salario, cuando lo publican, tiene la parte privada registrada, que es la azul, la parte pública, que es la roja, que siempre te da con la inflación 0,5 arriba, 0,5 abajo. Va variando.
Y después la del IS no registrado, ¿sí? Del privado no registrado, que no hay que ni mirarla porque no sirve para nada. ¿Sí? Totalmente deslegitimada, es una publicación que deberían dejar de hacer. Porque no tiene. Sí, 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 sí. La Escúchame, y ¿sabes lo que me gustaría la próxima vez que hablemos? Algo que me piden acá, te piden a vos, mejor dicho, hablar, digamos, incluso un poco más largo, ¿no? Que si querés podés desarrollar tu tesis. No, un poco más largo, de ver que eso, no sé si los 12 años se entenderá algo viendo los gráficos, sí, me imagino que sí. Ver si te mando ahora, ¿lo podés meter? Si te lo mando ahora. Lo que pasa es que ahora nos vamos a quedar sin tiempo y quiero más en... La próxima hagamos pronto, hagamos otra charla. No hay nada más divertido para alguien que hace una tesis que contarla, ¿no? Porque mira acá, por ejemplo, Pablo Luraschi dice, che, ¿qué está pasando con la desocupación? Hay gráficos, ¿ves? Ahí podemos también incluir, porque yo lo que decía antes que vos vinieras es que los últimos datos, vos corregime si lo voy a decir de memoria, empleados en blanco, destrucción 220.000 puestos y generación creo que de 30.000 monotributistas. Entonces, también es piola ver eso, qué está pasando en el mercado de laburo. Sí, sí, claro. Me gustaría charlar con vos esas cosas la próxima. Lo que titulamos las cosas y charlamos de lo que tengas ganas. Sí. Déjame cerrar concepto. Primero, claro. La crema le está pasando eso. ¿Sí? ¿Cómo le está pasando? Este gráfico a mí me encanta, es medio confuso. A ver, dale. Hay que explicarlo. Sí. Mira, las barras, las grises son la inflación. Sí. Las grises son la inflación. Sí. Las líneas son los mismos indicadores, pero en términos de aumento nominal. ¿Sí? O sea, cada mes cómo aumentaban. Entonces, vos ves que si la gris está por encima de las líneas, el salario real está cayendo. ¿Sí? El salario real está cayendo. Entonces, eso te muestra cómo es mes a mes la diferencia. Si la inflación, que son las barras grises, le ganan a las líneas, entonces el poder de compra del laburante cae, porque la inflación le gana a los salarios. Exacto. Entonces, bueno, diciembre, mirá lo que pasó con esa barra. Claro. ¿Qué le pasó a la barra? Y la barra fue 25 puntos y las líneas fueron 12. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque las líneas van por la escalera y la barra van por el ascensor. Claro. Siempre contábamos lo mismo, ¿no? Mirá, las barras van más rápido y las líneas van lento. Es decir, los aumentos salariales tienen base contractual, los aumentos de precios son más flexibles. ¿Sí? Eso enseñaríamos en la fábula. Bueno, bien, perfecto. Hay unos que son más fijos, otros que son más flexibles. Entonces, claro, bueno, vienen al 12 los salarios y de repente hay un salto inflacionario. ¿Qué pasa? Bueno, el primer mes saltan porque dicen, che, recuperamos un poco. Y efectivamente tenemos en enero una recuperación de casi todos los indicadores, salvo el IS registrado, pero todos los indicadores, ¡pum!, las líneas dan más que las barras. Entonces vos decís, bueno, che, cuando va bajando la inflación, lo que tiene que pasar es que las líneas, los salarios, tienen que estar por encima de las barras. Efectivamente pasó. Efectivamente, hay meses que pasó más que otros. ¿En qué meses pasó más que otros? Y en abril, en mayo, en junio. Pero fíjate, ya en julio, agosto, septiembre, cómo las líneas empiezan a aparecer, sobre todo la de salario de convenio, la roja, se empieza a aparecer en las barras. Es decir, bajó la nominalidad de los salarios, lo cual es lógico porque baja la inflación. Claro. Si baja muy rápido la nominalidad de los salarios, el salario real no crece. Y entonces, si el salario real no crece, no mejora la pobreza y la indigencia, y por lo tanto, la distribución de ingresos se congela. Si se congela la distribución de ingresos, se congela la pobreza, ¿por qué hay que esperar que la pobreza mejore? La verdad que no, que si ese comportamiento sigue así, no pasa. Es decir, si la inflación sigue bajando a un ritmo muy lento, que es lo que estamos viendo en esas barras, si baja muy lento y los salarios siguen bajando nominalmente, mira, esto tiende al estancamiento. ¿Sí? Claro. Con lo cual, esa idea de que la estabilidad genera por sí sola una mejora de la pobreza, por el lado salarial, mira, comparado con otras experiencias, está pasando una cosa distinta, que es que hay una especie de pauta salarial que impulsa la inflación a bajar permanentemente y eso hace que no haya una recuperación salarial como se vio en otros momentos. Claro. Y lo cristaliza yo subrayo esto, lo cristaliza en un momento que estamos hablando del peor momento de los salarios en términos reales de los últimos 12 años. Exacto. Y se cristaliza ahí. Por lo menos ahora, hay que ver hacia adelante. Y estamos hablando de los mejores, digamos, de los mejores ingresos del país. Exacto.
y para que acá vos tenías otro. Por eso que cuando no, yo te decía, cuando sí. yo siempre digo, ojo que digo, es sorprendente que la pobreza se mantenga algo. Y yo, mirá, yo sigo todos los días esto, me dedico a esto. La verdad que a mí no me sorprende que la pobreza esté arriba de 45 puntos y se mantenga ahí. Sí, 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 No me sorprende que el presidente diga, che, 49 puntos bajó la pobreza. La verdad que es terrible, pero lo que está reflejando es que el proceso de recuperación está ahí complicado y que la economía, por el lado no está impulsando la actividad económica y por lo tanto no mejora el empleo, etc. Claro, no mejora el mercado interno. Ahí hay una explicación. Sí. Ahora, estamos hablando de la crema. Después, sacando la crema, los otros están mucho peor. Los salarios públicos son uno de los grandes perdedores de estos meses. ¿Por qué? Porque mientras los otros iban mejorando su nivel y acercándose a noviembre, los salarios públicos están ahí planchados. Y esos son 3 millones y medio. Eso lo tenías acá. Ahí, ¿ves? Esa línea roja, el IS público, te está reflejando que los salarios públicos están planchados en un nivel muy bajo y eso hace que son 3 millones y medio, es un montón de gente. Ese montón de gente tiene una pérdida adquisitiva muy grande que está llevando también a que el consumo impulsa a que, así como los otros crecen en estos últimos meses casi nada, estos no crecen nada y tuvieron una caída muy grande, con lo cual eso está empujando, yo creo que es otra de las causas por las cuales el consumo baja y tal vez en algunos segmentos la pobreza también tenga dificultades para mejorar. ¿Sí? Para ver cómo están los ingresos de lo que no son ni públicos ni la crema, o sea, monotributistas, informales, eso no, me gustaría ver cómo están, no sé si no están en tus placas de hoy, ¿no? No los puse porque son datos trimestrales, a mí me gusta, como es bien de coyuntura la charla, esos datos son muy trimestrales, pero digo, están en la EPH, o sea, esos... Lo que hay que decir primero es que los datos de que un ingreso de un monotributista por naturaleza es muy variable, y lo otro que hay que decir es que el ingreso de los no registrados en general siguen a los registrados, con una brecha muy grande, ¿sí? 40% de diferencia. Es decir, ¿por qué? Siempre pongo el ejemplo del kiosco. En el kiosco tenés a un registrado y 3 no registrados. Cuando el empresario decide dar un aumento, le da un aumento a todos. Ahora, el registrado con más que el no registrado. Claro. Y lo último por hoy, antes de que armemos eso que te decía de algo de más largo plazo y ver de qué manera podemos en todo caso meter el tema de los informales y los monotributistas, tal vez haya un momento donde estén más actualizados esos datos, vos decís que son trimestrales, como para ver... tener un poco de idea, ¿no? de qué está pasando acá. Gabriel pregunta si ves una recuperación para este mandato del salario o opinás, como él, de que no va a mejorar porque es la base para hacer bajar la inflación. Mira, yo ahí me pongo un poco más, me gusta más abrir la discusión. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de perspectivas, a mí me gusta más abrir que decir una cosa taxativa. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente estamos en un momento de transición, ¿sí? No está muy claro. El gobierno cada 3 meses nos cambia el arco, ¿sí? Van pasando cosas que van modificando la perspectiva, para decirlo de alguna forma, y si uno tiene que proyectar ahora, decimos, bueno, mirá, si siguen con este comportamiento a nivel salarial, efectivamente es muy difícil pensar en una recuperación. Ahora, pensando en un año electoral, por ahí aflojan un poco, porque si efectivamente la inflación se cae al 2% mensual dentro de 6 meses, porque la apreciación cambiaria sigue sosteniéndose, decir, bueno, por ahí hay algo de recuperación. Ahora, ese algo de recuperación es difícil pensar que sea muy grande. ¿Sí? Hoy por hoy, como estamos, la verdad que esa recuperación no parece ser muy grande, y de vuelta, los mecanismos de recuperación hoy están ahí aplacados, ¿sí? Aplacados. Sobre todo, de vuelta, si uno ve los gastos de funcionamiento del Estado y los salarios públicos, hay un ajuste muy grande. O sea, la verdad que salir de ese ajuste no es tan complicado, pero tiene que ver con una decisión del gobierno de tomar como uno de los ejes del ajuste los salarios públicos. Entonces ahí hay una decisión que parece bastante ya tomada, pero bueno, el año que viene es un año electoral y ya sabemos que en Argentina esas cosas vamos, efectivamente. Sí, Federico, bueno, muchas gracias por los gráficos, por la explicación, todo. Vamos a seguir pronto con esto que estuvimos hablando, el largo plazo e incluir al resto de los trabajadores, como para ver eso, porque mirando los ingresos también miramos por dónde puede venir la
la economía. Gracias, Fede. Hasta la próxima, che. Gracias por la invitación. Chau, chau.